vamos a meditar en un tema que muchos lo han tergiversado, el tema de la predestinación. Muchos lo han entendido de una forma equivocada. Ese no va a ser el título de nuestro tema. Vamos a enfocar a verlo desde otro ángulo, pero pues tiene todos los tintes de lo mismo. Hablar de la predestinación, muchos lo entienden de una forma muy distinta y por esa cuestión llevan una vida cristiana equivocada, llevan una vida cristiana no conforme a la palabra de Dios. Algunos tal vez han llegado a pensar que es suficiente nada más llegar al bautismo y ya sentirse que está uno o que es uno predestinado. La palabra predestinación es, su propia palabra lo dice, predestino, un destino anticipado que Dios ha estipulado para todos aquellos que crean en su obra, en su Jesucristo. Ese lugar está preparado desde antes de la fundación del mundo, dice el Evangelio de Mateo, cuando les dice a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. De ahí está el predestino. Pero se debe de cumplir con ciertas cuestiones para poder estar en ese lugar privilegiado, porque va a ser un lugar privilegiado. Lo que vamos a ver hoy es ver las características de quienes estarán en ese lugar, quienes gozarán ese lugar que está preparado desde antes de la fundación del mundo. Como, por citar un ejemplo, yo paso por diversos hospitales y puedo entrar a diversos hospitales, pero no voy a ser atendido porque no cumplo con los requisitos para que me atiendan. No tengo el número de seguro social, no estoy inscrito en seguro social, entonces no me pueden atender. Aunque pase yo, aunque entre a los nosocomios, a los hospitales, pues no me van a atender. Identificar, por ejemplo, a un oficial de tránsito, trae su playera blanca. Identificar a un policía pues, es distinto. Lo que vamos a ver hoy es en el libro de los Hechos, capítulo 3, capítulo 13, Hechos 13, abramos la Biblia, hermanos. Abramos la Biblia para que nos demos cuenta cada uno. Y es que realmente nos interesa saber si yo soy parte de esa predestinación, o como dice el texto, ¿no? Los que estaban ordenados para vida eterna. Ese sí es el título de nuestro tema. Los que estaban ordenados para vida eterna, que es algo de lo mismo, en otro sentido, en otras palabras. Eso es lo que vamos a ver en esta tarde, los que estaban ordenados para vida eterna. Pero el propio texto, en Hechos capítulo 13, versículo 47 y versículo 48, que es donde me menciona lo que identifica las características que tienen aquellos que estaban ordenados para vida eterna y que siguen estando ordenados para vida eterna. Yo tengo que saber, cada uno de nosotros tenemos que saber si realmente yo tengo estas condiciones, estas características para estar en ese lugar. Yo puedo estar en un semáforo y puedo ver que alguien se pasa un rojo, que muchas veces lo hemos visto. Pero yo no estoy capacitado ni tengo la autoridad para detener a la persona, ni decirle nada. Se pasa, pues que se pase. Porque no es mi competencia. A lo mejor sí es mi incumbencia, ¿no? Porque puede provocar un accidente y a lo mejor hasta puedo salir perjudicado yo de rebote o algo. Pero no es mi competencia. Porque eso le compete a alguien más. Los que, para que estén en ese lugar, en el cielo eterno, hay los que estén capacitados, los que tienen esa competencia, tienen que tener o cumplir con ciertas características, tienen que cumplir con ciertas cuestiones, con algo que los identifique. En el versículo 48, que en un momento vamos a leer, vienen 4 cuestiones, 4 cosas que identifican a los que están ordenados para la vida eterna. Y lo que vamos a ver es de que vamos a observar nuestra vida conforme al texto de la palabra
y a la explicación de estos 4 asuntos y ver si yo cumplo con esto que menciona aquí el texto 48. Ya les dije cuántas eran, no nos iba a decir. Bueno, son 4 cosas. Pero leámoslo, abramos la Biblia si realmente hay interés por nuestra vida eterna y ver si yo estoy cumpliendo con estas cuestiones que me van a identificar para poder estar algún día en la vida eterna, que es lo que dice aquí la Biblia. Bueno, vamos a leer el contexto superior inmediato del versículo 47 que dice Hechos 13, 47 y 48. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Es decir, identificar las 4, para nosotros, identificar las 4 características no es complicado. Hay que oír, regocijarse, glorificar y creer. Si nosotros hacemos esto, entonces estábamos ordenados para vida eterna. Pero si no hacemos esto, no estamos ordenados para vida eterna. La palabra estaban ordenados en el griego, estaban ordenados, significa puestos en orden o sacados del desorden, puestos en la vereda, puestos en el camino o puestos en el orden para la vida eterna, para el cielo. Esos son los que estaban ordenados. Vivíamos desordenadamente, pero llegamos a la obediencia y es necesario mantener esa obediencia, es necesario seguir oyendo, seguir regocijándonos, seguir glorificando y seguir creyendo para seguir manteniéndonos en los que estaban ordenados para vida eterna. Para estar en el orden, Dios es un Dios de orden, y para no ir al desorden o al caos, que será el tormento eterno. Será un caos ahí, un desorden total. Los que estaban ordenados, la idea del griego es sacados de, que nosotros nos han sacado del desorden del mundo para ponernos en el orden correcto para vida eterna. Pero cada uno de nosotros, si bien amamos nuestra alma y si bien deseamos de todo corazón sincero estar en la eternidad, veamos, esto es lo que identifica, esto es lo que hace, esto es lo que dice la Biblia. Y la última frase, es decir, primero dice las cuestiones que tenemos que tener, o las características, y luego después dice, y estos estaban ordenados para vida eterna. Es decir, haciendo esto, estamos ordenados para vida eterna, aunque conozcamos el cielo. Bueno, por la Biblia, ¿verdad? Obviamente, aunque conozcamos pues la recompensa que es el cielo, aunque conozcamos ciertos pasajes de la Biblia, pero si yo no oigo, pero si yo no me regocijo, pero si yo no glorifico, y si no creo, entonces, aunque yo conozca que se tiene que hacer, pues no voy a estar ordenado para vida eterna. Es decir, no voy a estar en ese lugar que Dios había predestinado para los que habían de creer en el nombre de Jesucristo, en la obra que Jesucristo vino a hacer. Es un lugar que ya está hecho, ya está preparado, pues, ya está preparado. Y ese lugar obviamente es el cielo de Dios. A veces hay una confusión entre cuál cielo está Dios. Cuando dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿cuántos cielos creó? En donde está Dios, no, ese ya estaba creado, porque es donde está el reino de los cielos. Pero bueno, esa es otra historia para no salirnos de contexto. Por eso vamos a ver, título, los que estaban ordenados para vida eterna, textual, lo dice el versículo, y hay que verlo, hay que abrir la Biblia, y hay que verlo. Aquí lo dice la Escritura, no lo digo yo, aquí lo dice. Lo voy a volver a leer el versículo 48, porque es donde vamos a enfocar. Los gentiles, que somos nosotros, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ese es el título de nuestro tema, los que estaban ordenados para vida eterna. Pero vamos a ver cómo se identifican. ¿Cómo podemos identificarnos para saber si yo, como si voy al seguro, le decía, ¿con qué me voy a identificar? Pues con la tarjeta. Si traigo la tarjeta me identifico, ya, usted lo podemos atender. Hasta para la oración. ¿Cómo me va a identificar Dios si yo oro a Él, le clamo, le pido, le ruego que me ayude? Pero si no tengo esto que me identifica,
no tengo estas cuestiones, pues ¿cómo me va a identificar Dios? Dios sí me ve, Dios oye el murmullo de alguien, pero no sabe quién soy yo. Es decir, no sabe quién soy yo en el sentido de ponerme atención, porque Dios todo lo sabe. No se malentiendan las palabras. Yo tengo que cumplir con todo esto para ser escuchado por Dios, para ser guiado por Dios, para ser enseñado por Dios y para tener la vida eterna. Porque los que estamos aquí anhelamos la eternidad, queremos vivir en el cielo, pero tenemos que se nos identifique. Ya hay algo que nos identifica en forma general a la Iglesia de Cristo, que es la sangre del Señor Jesús. Tenemos esa identificación. Hay otra cuestión que nos identifica muy grande, que es el Espíritu Santo. Somos identificados por el Espíritu Santo. Pero enfocados en este texto, aparte de eso que estamos diciendo, la sangre y el Espíritu Santo, no lo hacemos nosotros. Eso lo da Dios. Pero esto sí tenemos que hacerlo nosotros. No nos va a llegar, Dios no nos va a dar el gozo para que nosotros sintamos ese regocijo, sino tiene que salir de nosotros, tenemos que regocijarnos nosotros con cualquier situación de la vida. Esto es lo que identifica. Primero, se identifica porque oyen el mensaje de salvación. ¿Qué es lo que dice? Los que estaban ordenados para vida eterna, ¿cómo se identifican? Los que estaban ordenados para vida eterna se identifican porque oyen el mensaje de salvación. Algo bueno tenemos ahorita, porque estamos oyendo el mensaje de salvación. Ese es el mensaje de salvación. La palabra es el mensaje de salvación. Muchas personas en el mundo no oyen la palabra. Aunque tengan su Biblia ahí cerrada, no la oyen. Escuchan al hombre, escuchan al que les explica, escuchan al que les dice, escuchan al que les habla. Por eso siempre los hermanos que nos paramos aquí, hermanos, abran la Biblia. Vean lo que estamos viendo. Miren, yo no lo digo, lo dice aquí la Escritura. Y ustedes, cuando estamos sentados, tenemos la capacidad todos para saber si es palabra de Dios o es de hombres. ¿Y a quién vamos a escuchar? A la palabra, al texto sagrado, al santo libro de Dios. Así el hombre puede hablarnos muy bonito, pueda expresarse muy bonito, pueda prometernos algo muy bonito, pueda enseñarnos una vida cristiana muy bonita, pero es distinta a lo que él menciona en la palabra. Pablo dice, si alguno viene, aunque sea del cielo mismo, y trae otro evangelio distinto de Jesucristo, sea anatema. Y seríamos anatema también nosotros escuchamos un evangelio distinto. Ese es el mensaje de salvación. La palabra que escuchamos en la mañana es mensaje para nosotros, para que la palabra que entró en la mañana nos redarguya, que se nos convenza de que estamos haciendo algo equivocado, porque todos hacemos algo equivocado, donde no estamos en esa perfección. La palabra nos va perfeccionando para que seamos agradables a Dios. Y en la mañana lo que escuchamos, si lo ponemos por obra, y ponemos atención y modificamos nuestro pensamiento, nuestro carácter, nuestra conducta, significa que tenemos fe, porque hemos creído que es palabra de Dios y lo vamos a corregir, y esa fe es la que le agrada a Dios. No la obstinación, no la terquedad, no, yo estoy bien, yo estoy bien, no, yo estoy bien, eso no le agrada a Dios. Tenemos que ser mansos, humildes como el Señor y Salvador Jesucristo. Lo que nos menciona aquí el texto es que los gentiles, oyendo lo que oyeron, fue lo que menciona el versículo 47, que Jesucristo fue puesto en la tierra para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación hasta lo último, hasta que se acabe la tierra, hasta que concluya, hasta que Dios decida liquidar esto, decida terminar con su obra, que es el único que lo puede hacer. Dios puede terminar con lo que Él hizo, nada más Él sabrá cómo. Pero hasta entonces está la salvación puesta para toda aquella alma, todo aquel hombre, toda aquella persona que quiera salvar su vida, como nosotros queremos salvar nuestra vida. Y hemos dado grandes pasos, hemos dado grandes decisiones, tomado grandes decisiones. Tenemos que seguir oyendo el mensaje de salvación. La palabra de Dios dice el libro de Ezequiel, no lo voy a citar, nomás no voy a dar la cita tal cual es, pero dice el libro de Ezequiel que la palabra es tan dura, tan fuerte, pero que puede hacer que el diamante, que es la piedra más dura que hay en toda la creación de Dios, sea pulverizada, hablando, parafraseando ese versículo. La palabra de Dios es dura para aquellos corazones que seamos orgullosos. Es dura la palabra de Dios. La palabra de Dios es dolorosa para aquellos que endurezcamos el corazón, como cuando nos ponían la vacuna o una inyección, que dicen, no hagas dura la pompa. ¿Y por qué? Porque te va a doler más.
También nosotros, si hacemos duro el corazón al escuchar la palabra, nos va a doler más. Pero si recibimos la palabra implantada con mansedumbre, como dice Santiago 1:21, Santiago 1:21 dice que recibamos la palabra con mansedumbre, la palabra implantada con mansedumbre, la cual tiene poder para salvar nuestras almas. Entonces vamos a entender y a comprender lo que Dios nos está diciendo, y lo que Dios nos está diciendo es algo bueno para nuestra alma. No es bueno para nuestro cuerpo, no es bueno para nuestra carne, pero para nuestra alma sí. No nos cansemos de escuchar el mensaje de salvación. Y el hecho de escuchar el mensaje de salvación no significa nada más que lo oigamos y nos vayamos y que nos haya gustado, que haya sido algo pasajero, sino que oír, dice aquí, el texto es en el sentido de recibir. En el sentido de recibir, que es palabra de Dios. Lo que se nos dice en la mañana, se nos dice en otras ocasiones exhortación, y que nos anime también a continuar adelante, que lo recibamos como palabra de Dios. Como es que Dios mismo que nos está hablando. Eso es oír. Y luego que lo hagamos. El que tenga para oír, el que tenga oídos, oiga lo que dice Dios. Y el Señor Jesucristo, dice Apocalipsis, el que tenga oídos, oiga cuando habla el Espíritu Santo. Y oyendo significa que recibamos. Esta palabra no la reciben los del mundo. Para ellos no creen todavía la obra de Jesucristo. Y hay algunos grupos religiosos que tampoco lo creen, aunque lo digan, aunque digan Jesucristo es todo para mí, Jesucristo, porque se van más en la palabra del hombre, que en lo que les habla el hombre, en lo que les dice el hombre. Aunque tengan la Biblia, aunque tengan dentro de la Biblia del Señor Jesús y el Espíritu Santo les hable, escuchan al hombre. Por eso hay muchos grupos sectarios, muchos grupos denominacionales que predican todo menos el texto de la palabra. Y la gente oye menos el texto de la palabra. Oye al hombre, oye sus promesas, oye lo bonito que habla, que en esta vida tendrás todo lo bueno, que estando con Dios vas a tener salud, vas a tener bienestar, vas a tener todo. Eso es lo que dice el hombre, que dice la palabra. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Esa es la vida de un cristiano. Y son palabras de Jesucristo. Pero los grupos denominacionales nos hablan de un evangelio bonito, de un evangelio de abundancia, donde no vas a sufrir lo más mínimo, donde ni siquiera los zancudos, mollotes, como le entendamos, nos van a picar. O sea, no. Y entonces mucha gente está como que les agrada, como que les gusta. Por ello son muy seguidos esos grupos denominacionales, pero no oyen el mensaje de salvación, pero no oyen la palabra de Dios, no oyen que Jesucristo vino para dar luz, porque éramos ciegos, para dar luz, lo que dice aquí, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación. Aunque la interpretación primaria también es para, mejor dicho secundaria, es para el apóstol que lleva el mensaje del Señor Jesucristo. También los apóstoles ministraron ese mensaje y llevaron la luz de Jesús, así como el predicador, el evangelista en la actualidad lleva la luz de Jesucristo a todas las personas. Pero lo primero es, lo que nos identifica es oír el mensaje de salvación, oír en el sentido de recibirlo y en el sentido de hacerlo. Se identifican porque se regocijan o se regocijaban o se siguen regocijando. Es lo que dice la segunda palabra de identificación. Así como aquel policía se identifica por su uniforme, por la patrulla, por el tolete, por el arma, por la forma de hablar, por el corte de pelo. No nada más se identifica por una cosa. Tampoco nosotros nada más nos vamos a identificar por algo. Hablando de lo que tenemos que hacer. Estas son cosas que tenemos que hacer, son obras que tenemos que hacer, y no contradice la salvación por fe y no por obras. No lo contradice, porque nosotros hacemos obras no para ser salvos, sino hacemos obras porque somos salvos, por eso las hacemos. Si no fuésemos salvos, no lo haríamos, y ahí es donde está la comprobación del texto sagrado, porque como somos salvos, hacemos, es decir, como estamos en santidad, hacemos, como estamos en obediencia, hacemos, como estamos en lo que es la palabra de Dios, hacemos. Si no hacemos esto, es porque no estamos en las cuestiones de Dios, sino estamos en las cuestiones del mundo, en la carne, como se nos decía muy bien en la mañana.
Lo que hacemos es este tipo de obras, porque son obras, no para ser salvos, porque esas obras no nos van a salvar, pero las hacemos porque brotan de nosotros, del alma, del corazón, porque nos sentimos con esa salvación y somos agradecidos. Y como yo conozco lo que es la salvación, yo quiero seguir escuchando, no cansarme de oír el mensaje para salvación de mi alma y para vida eterna, y seguir regocijándome en la palabra de Dios, porque dice aquí que los que estaban ordenados para vida eterna se regocijaban. Así que se identifica por el regocijo que debe haber. En el griego es chairo, la palabra regocijar en el griego es chairo, distinto al chairo, que es el significado de chairo, es cuestiones políticas. Este es chairo en el griego. Esto es, regocijar es deleitarse en la gracia de Dios. Que se regocijaban, se deleitaban en la gracia de Dios. Ahora, ¿cuánto nos deleitamos en la gracia de Dios? La gracia de Dios es Jesucristo, el amor, el perdón de pecados. La liberación es la gracia de Dios. Somos salvos por gracia. Dios nos ha liberado de la esclavitud en la cual estábamos en el mundo. Nos deleitamos en esta gracia, en esta vida, nos encanta, nos gusta, nos fascina, nos emotiva. Esta vida que Dios nos ha dado, cuando Él nos ha sacado, que porque regocijarse es deleitarse en la gracia de Dios, y regocijarse es experimentar la gracia de Dios. Por mencionar solamente dos definiciones: deleitarnos y experimentamos la gracia de Dios. O puede ser que la experimentamos la gracia de Dios y luego nos deleitamos en la gracia de Dios, en el perdón de pecados, en la nueva vida, en el nuevo hombre. O vamos a estar como los de Israel, cuando los israelitas que salieron de Egipto y siempre se quejaban y decían: no, es mejor estar queremos volver a Egipto, porque allá hacemos esto, porque ya se podía, aquí no, aquí estamos en este desierto, aquí nada más comemos esto, aquí estamos muy limitados, allá al menos oíamos, aunque ellos no eran parte de, pero oían y podían hacer lo que sea, y tal vez eran partícipes de la idolatría tan grande y abundante que había en Egipto. Pero ellos no se deleitaban en esa gracia porque fueron salvos, fueron liberados con mano fuerte y poderosa, pasaron el mar rojo y vieron las maravillas de Dios, pero no se deleitaron, sino se quejaban y se lamentaban y juzgaban y criticaban a Moisés: ¿y tú por qué? Y todo lo que se hacía y todo lo que organizaban, y tenían miedo y siempre estaban quejando de lo que Dios les daba. Eso no es deleitarse en la gracia de Dios. Ahora nosotros meditemos un poco. Ya Dios nos sacó por Jesucristo del pecado, del mundo, de la inmundicia, de todo lo que había ahí, de la disolución, del libertinaje. Pero estamos conformes. Nos gusta esta vida. O añoramos todavía estar en esas cuestiones mundanas. Porque si añoramos, si deseamos estar todavía allá, entonces no nos deleitamos en la vida espiritual. No nos estamos deleitando en la gracia, si no nos estamos regocijando. El gozo que tenemos máximo, el regocijo que tenemos máximo es decir: estoy con el que todo lo puede, estoy con Dios, y Dios me va a recibir en gloria, y algún día cuando deje el cuerpo voy a ser recibido en el cielo. Ese es el gozo, de estar en la verdad, de estar en las cosas que para la carne, para mi mente, para mi salud, son perjudiciales. Aunque muchos no lo vean así. Un cristiano ve perjudicial el alcohol, el cigarro, las desveladas, los bailes, los problemas, todo eso es perjudicial. Pero ¿cómo estamos en este momento? Para un cristiano es perjudicial tener un lenguaje soez por sus hijos y por el ejemplo que da y por muchas cosas. Pero nos gusta, nos place, encontramos un gran gozo venir y alabar y adorar a Dios y estar en el camino de Jesucristo y leer la palabra y entonarle cantos en nuestra casa cuando vamos en moto, cuando estamos trabajando, acordarnos de un canto, ir experimentando más. Es decir, hemos experimentado la vida cristiana y nos ha gustado, o hemos experimentado la vida cristiana y como que yo prefería estar todavía en el mundo. ¿Qué es lo que hacen diversos grupos religiosos? No van al mundo, no van a los bailes, pero en su edificio allá hacen sus fiestas, sus reuniones. Ahí celebran que la independencia, ahí celebran que todo eso, y eso ellos no han salido de lo que es el mundo.
han llevado al mundo a un edificio nada más, pero siguen haciendo las cosas mundanas, porque no les gusta, porque experimentaron la vida cristiana. Si es que la experimentaron, el Espíritu Santo es imposible, o es muy difícil, porque escucharon al hombre. Pero si identificaron algo de cómo es la vida cristiana, no les gustó, ya han impuesto una moda semi-cristiana, semi-espiritual, que para Dios no hay nada semi. Para Dios es o eres o eres. Por eso dice la Escritura que tu decir sea sí o no. Somos cristianos. O como dijeran por ahí, hacemos cristianos, seamos cristianos. No somos, entonces no seamos. Vayamos al mundo. Pero no estemos así a los fuegos. O no estemos así. Pero creo que hemos experimentado nosotros. Hemos experimentado el gozo a pesar de la enfermedad. Hemos experimentado el gozo a pesar de la carencia económica. Hemos experimentado el gozo a pesar de la inseguridad que hemos pasado algunos, o que han pasado algunos. Si lo hemos experimentado y nos ha gustado, que pase lo que pase aquí en la tierra, tendremos la vida eterna, entonces nos regocijamos y tenemos la característica y la identificación para decir: yo soy de los que estoy ordenado para vida eterna, porque tenemos que cumplir con esto. La otra identificación que dice el propio texto es: se identifican porque glorifican la palabra de Dios. Los gentiles oyendo, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. Se identifica porque glorifican la palabra de Dios. Hacen la doxazo, el esplendor. En griego es doxazo con X. Doxazo, doxa es la gloria de Dios. Dan iluminación, eso es darle esplendor. Ahora nosotros le damos esplendor a la palabra de Dios. Hacemos que se luzca la palabra de Dios, la llevamos, que se vea la palabra de Dios en nuestras vidas. Que la gente vea a nosotros que le damos esplendor a la palabra, que somos obedientes a la palabra. Eso es glorificar, eso es doxazo, es darle luz a nuestra vida por medio de la palabra de Dios. La gente ve en nosotros el esplendor que le damos a la palabra de Dios, el comportamiento, la forma de pensar de nosotros, o nosotros mismos se los damos, entonces tenemos la identificación. Pero si nos juntamos con un grupo de amigos de trabajo o vamos a cualquier lugar y tenemos un comportamiento idéntico a lo que es la persona del mundo, no estamos glorificando la palabra de Dios, no estamos haciendo diferencia. Decía el hermano en la mañana, hay que hacer diferencia, porque no es lo mismo estar allá que estar aquí. Pero no vamos a ser cristianos nada más de edificio, no vamos a ser cristianos nada más sentados, no vamos a ser cristianos una hora. Somos cristianos siempre. Aunque vivamos en el mundo, seguimos siendo cristianos. Porque sí, sabemos de memoria que estamos en el mundo, pero no somos de ahí. Pero demostrémoslo. ¿Cómo? Glorificando la palabra de Dios. Glorificar es darle esplendor a la palabra, darle lucidez a la palabra. Es alabar la palabra, es honrar la palabra. Eso es glorificar la palabra de Dios. ¿Cuántos glorificaron la palabra de Dios en la mañana? Aquellas palabras que se nos dijo, que para muchos fueron duras, para muchos fueron directas, pero es palabra de Dios. ¿Y cuántos glorificaron? ¿O cuántos glorificamos? ¿Cuánto le dimos honra a Dios por ese mensaje? Porque nos puso en un nivel vimos la vida cristiana de que iniciamos, tal vez, los que tengamos un poquito de memoria de recordar cuando iniciamos, y empezamos a ver las fallas. Me equivoqué tal día, me equivoqué tal año, me equivoqué. Vimos, algunos sí lo hicimos, ¿no? Creo que sí lo hicimos. Y esto es honrar la palabra. Eso es alabar la palabra. Gracias, Dios, por la palabra que nos trajo nuestro hermano, porque me hiciste ver mis errores. Y aparte, me hiciste ver mis errores, y eso me hace que me arrepienta y que no vuelva a cometer lo mismo. Porque si en la mañana fui avergonzado por la palabra en mi mente, en mi conciencia, al menos un servidor así se sintió avergonzado por la conducta. Imagínense el día del juicio, cómo vamos a sentir avergonzados delante de toda la humanidad. Pero es preferible sentir vergüenza ante Dios aquí que sentir la vergüenza universal y que seamos señalados y que seamos vistos por todos. En la mañana se nos dijo esto y creo que glorificamos la palabra de Dios. Y la vamos a glorificar mañana y pasado mañana y la vamos a honrar. Eso es lo que nos va a identificar para que sintamos nosotros que estamos ordenados para vida eterna. Si no, aunque conozcamos las características
y las cuestiones que identifican, no vamos a tener esa cuestión. Y si no estamos ordenados para vida eterna, entonces estamos en el desorden, en el caos, en el tormento eterno. Y la última palabra que viene ahí es: se identifican porque viven creyendo. Los gentiles, oyendo, se regocijaban, glorificaban la palabra de Dios y creyeron. ¿Quiénes? Todos los que estaban ordenados, todos. En primer lugar dice todos, y luego dice cuáles son todos, porque si no, pues todos hemos oído, todos hemos regocijado, todos hemos glorificado la palabra del Señor, todos hemos creído. Sí, pero ahí dice quiénes son esos todos. Solamente y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. La palabra creer es pisteu en el griego, la que viene aquí, el texto que viene aquí. Se identifican porque viven creyendo. Esto es estar persuadidos de esta verdad, estar convencidos de esta verdad, estar convencidos de que hay equivocación por parte personal y que debo cambiar y que debo modificar. Estoy convencido de que Dios existe, que Dios tiene preparado un cielo eterno, pero también un tormento eterno. Y con ese convencimiento, con esa persuasión personal que tengo, yo voy a elegir a lo que quiero ir. Pero si pareciera que dudo, es porque mi vida cristiana no es tan espiritual. Cuando no es espiritual es porque no creo. Cuando no me comporto conforme al texto de la palabra es porque no creo simplemente. Porque no creo que Dios me vaya a mandar al infierno. Dios no me va a mandar, me voy a mandar yo solito por mi conducta. Pero es porque no creo. Es porque voy a apelar a la bondad, el amor de Dios y a seguir la corriente del mundo, que si no, pues Dios es amor, no me va a dar un castigo. Entonces no creo en el texto, creo en mi conciencia, en mi subconsciente, que aún con mi comportamiento puedo tener la vida eterna. Creo en el hombre que me habla bonito, creo en la corriente del mundo, pero no creo en Dios. No creo en el texto. El texto me ha dicho que solamente hay dos lugares. Hay un infierno y hay un cielo. Y que para estar en el cielo hay ciertas cuestiones que debo de obedecer y debo de vivir día con día. Y para estar en el infierno, pues me voy a la disolución y al mundo. Es algo tan sencillo eso. Pero también es algo tan sencillo obedecer a Dios. Pero si yo no lo hago, teniendo el conocimiento de que no debo decir una palabra altisonante, de que no me debo de enojar hasta que el sol no se ponga. Cuando pone el sol mi enojo tiene que bajar. Aunque me puedo enojar, pero no puedo pecar, o no debo pecar. Aunque airaos, pero no pequéis. Una cosa es el enojo y otra cosa es la ira. Aunque no me debo de vengar, de menos del hermano. Aunque debo de amar a mi hermano, aunque debo de cooperar en la iglesia. Eso lo sé, pero si no lo hago, es porque no creo. No estoy persuadido de la verdad. Nada más tengo una idea vaga de lo que es la fe y el creer. Pero aquí dice que creyeron. Y creer es estar persuadidos. Y cuando uno está convencido de que esto es verdad, entonces uno lo hace. Pero si uno no lo hace es porque no hay un convencimiento total en cada uno. Entonces yo vivo la vida cristiana como me da mi gana. Yo vivo la vida cristiana como yo quiero vivirla. Y esto no es así. Dios ha acomodado ciertas cosas para que las obedezcamos. Dios ha mandado sus mandamientos para que los obedezcamos, no para que este sí, este no me gusta, yo hago así, yo llego al cielo como quiero. Hay un solo camino para llegar al cielo, es Jesucristo. Dice la Escritura que nadie viene al Padre si no es por mí, discípulos. Si me amáis, guardad mis mandamientos y seréis mis verdaderos discípulos. Porque si no obedezco los mandamientos, no amo a Jesús y no soy verdadero discípulo. Solamente pienso que soy discípulo de Jesús, que soy seguidor de Jesús, no por el hecho de decir Jesucristo te amo, Jesucristo no es mi Señor, Él me salvó. Eso no me va a llevar a lo que es, o eso no me da la característica de estar persuadido de la verdad. Lo que me hace que cumpla con esta identificación es de que yo crea sinceramente que si yo digo una mala palabra, una palabra altisonante, si digo una mentira, si he faltado a la reunión, he faltado a congregarme, aún pudiendo, es pecado. Y como dice Hebreos, porque si pecáramos deliberadamente es una prevaricación. Es decir, estar consciente de lo que estamos haciendo y hacerlo es no creer. Y el no creer no me va a dar la identificación para llegar al cielo, porque no voy a ser de los que están ordenados para la vida eterna. Aunque yo aquí diga que creo, aunque yo mismo me diga, aunque yo me engañe a mí mismo, porque me estoy engañando a mí mismo. Si no hago las cosas de Dios, me engaño a mí mismo, no engaño a Dios, a mí mismo.
Si nosotros conocemos lo que tiene que hacer, si no lo hacemos, nos estamos engañando nosotros mismos y eso no es creer. Porque creer, al menos lo que dice aquí la Biblia, es estar persuadidos de esta verdad. Creer también es confiar o tener confianza. Creer, lo que dice aquí que creyeron es tener confianza o confiar en lo que dice el texto anterior y en confiar en lo que dice Jesucristo, en lo que es Jesucristo. Confiar en que pareciera que uno se está hundiendo y confiar en que Dios lo va a sacar. Pareciera que uno se está perdiendo y confiar en que Dios nos va a ayudar. Pareciera que estamos solos en el mundo, pero llega Dios y nos ayuda. Eso es confiar. La confianza es cuando uno lo ve. Algunos ponen el ejemplo, y aquí lo han hecho, antes cuando se hacían actividades, de que se ponía el esposo atrás de la esposa y déjate caer, a ver si tienes confianza, de espaldas. Si hay confianza en el esposo, la esposa pues iba para atrás, confiada en el esposo. Eso es confiar. Cuando no vemos a Dios, cuando no vemos cuando no vemos lo que uno pide, lo que uno quiere, pero uno así sigue confiando en Dios. Eso es confiar en Dios, es sentir confianza en Dios, saber que Dios sabrá su tiempo, porque el tiempo es de Dios, el tiempo no es mío, el tiempo no es nuestro. Tengo una necesidad, yo le pido a Dios, y encomiendo a quien puede, a quien quiere, a quien desea, pero no me va a dar la solución cuando yo quiera, ni como yo quiera, sino como Él quiere, es la voluntad de Dios. Pero eso es confiar, y tal vez nos hace falta confiar un poco más, tal vez. Si no, pues qué bueno, gloria y honra para nuestro Dios. Estas son las 4 cosas, hermanos, ya para concluir, porque el tiempo se nos fue. Estas son las 4 cosas que van a identificar a los que estaban ordenados para vida eterna. Lo hemos leído en el texto, nomás hemos dado la explicación de lo que significa cada palabra, pero esto lo identifica, el propio escritor lo dice. Ahora, cumplimos con esto, estamos cumpliendo con esto. Después de esto, sentimos que tenemos la identificación para estar ordenados para vida eterna. Pero a lo mejor no lo cumplo yo, pero hoy que lo conozco, entonces tengo la obligación personal, sí, la obligación personal, si amo mi alma y deseo que esté en el cielo, de tener esta identificación. Cuando uno va a hacer un trámite aquí un trámite cualquiera, para cualquier trámite le piden a uno el INE. Y si uno le interesa el trámite, lo que va a hacer a uno, va a ir a la Colón, va a ir a donde estén los del INE para sacar la identificación. Es decir, uno tiene que hacer un esfuerzo. Si a mí me dice Dios, por medio del texto, que los que están ordenados para vida eterna tienen que oír, tienen que regocijarse, tienen que glorificar y tienen que creer, hay que hacer lo posible por tenerlo, para estar dentro de ese grupo que va a estar privilegiado en el cielo eterno y vivir eternamente con Dios. Que eso sí lo queremos, eso sí lo deseamos, pero hemos visto lo que puede identificarnos para hacer o sentir que estamos ordenados para vida eterna. Dios los bendiga. Amén.